Estados Unidos ha contado con presidentes que marcaron su historia política, sea de manera polémica o asombrosa. Uno de los presidentes que marcaron una pauta en la historia estadounidense fue Franklin Delano Roosevelt, especialmente por manejar a la nación americana en los tiempos posteriores a la Gran Depresión y en plena Segunda Guerra Mundial. Por ende, abordaremos 26 secretos y datos ocultos de Franklin Delano Roosevelt, el presidente estadounidense que lidió con dos momentos históricos no solo en Estados Unidos, sino también dentro del siglo XX. Antes de iniciar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y des tus impresiones en los comentarios. Sin más que agregar, iniciamos un recorrido por la historia a través de un nuevo boletín curioso. Número 1. Nombre completo. El nombre completo de este mandatario estadounidense es Franklin Delano Roosevelt, aunque muchas veces se le conoce como Franklin D. Roosevelt o con sus siglas FDR. Número 2. ¿Dónde nació? Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York. Sus padres fueron James Roosevelt, un terrateniente adinerado y vicepresidente del ferrocarril de Delaware y Hudson. Por otro lado, su madre fue Sarah Ann Delano Roosevelt, quien era la segunda esposa del señor James. Con James Roosevelt tuvo solo a Franklin, en gran parte por cuestiones de salud y complicaciones de su embarazo, lo cual el doctor tratante le aconsejó que solo tuviera un único hijo. De esta manera, Sarah se centró en el pequeño Franklin, demostrando su abnegación, devoción y amor hacia su pequeño hijo. Número 3. Su familia provenía de Países Bajos. La familia Roosevelt tuvo sus orígenes en Países Bajos hasta el siglo XVIII, cuando se establecieron en Nueva Ámsterdam, actualmente conocida como Nueva York. De allí, el clan Roosevelt se dividió en dos, los que se asentaron en Hyde Park y los que se establecieron en Oyster Bay. Estos asentamientos de los Roosevelt originaron diferencias políticas con el tiempo, donde una parte del clan comulgaron con el Partido Demócrata y el resto con el Partido Republicano. Número 4. Era familia del presidente Theodore Roosevelt. El apellido Roosevelt ha dado a dos presidentes de Estados Unidos, como es el caso de Theodore Roosevelt Jr., quien fue mandatario de la Unión Americana desde el año 1901 hasta 1909, ocupando el puesto en la Casa Blanca en dos periodos. Theodore era del clan Roosevelt establecido en Oyster Bay y por ende perteneció a las filas del Partido Republicano. En cuanto a la relación con Franklin Delano Roosevelt, era tío de quinto grado y Franklin se llegó a casar con Eleanor, sobrina de Theodore. Número 5. Creció con una madre totalmente posesiva. La muerte de su padre James Roosevelt en 1900 dejó en un profundo dolor a su madre. En ese momento dedicó toda su vida en el cuidado del pequeño Franklin. Sarah influenció en todo a Franklin, quien no tuvo una fuerte figura paterna debido a la edad de su padre y su muerte en 1900, cuando Franklin contaba con apenas 11 años. Por otro lado, creció en una atmósfera privilegiada, donde su familia era adinerada y estudió en los mejores colegios de Nueva York, además de establecerse un tiempo en Europa cuando era adolescente. En ocasiones, Franklin refirió a sus amistades que tenía un temor infundado hacia su madre, debido al carácter de Sarah, lo cual le valió en ser un niño tímido e inseguro de sí mismo. La influencia de Sarah hacia Franklin fue determinante, inclusive llegó a desaprobar la relación con su futura esposa, Eleanor, debido a que ambos pertenecían al clan Roosevelt y no le convencía una joven de ideas progresistas. Número 6. Contrajo polio y le dejó tiempo con secuelas. La infancia de Franklin tuvo sus momentos bajos y de tristeza, partiendo de la muerte de su padre, el señor James Roosevelt, en 1900. Asimismo, en una de las vacaciones familiares en la isla canadiense de Campo Bello, el pequeño Franklin sufrió de poliomielitis, una enfermedad viral infecciosa que afecta a los nervios periféricos. De tal manera que el pequeño Roosevelt contrajo la enfermedad y tuvo problemas para caminar, teniendo secuelas que le afectarían el resto de su vida. Por ende, se mostraba a Roosevelt con un bastón debido a los problemas que tuvo con la poliomielitis. Número 7. Conoció a su futura esposa en 1903. Franklin Delano Roosevelt se graduó en 1900 con honores en el Graduate School cerca de Boston, Massachusetts. Al año siguiente ingresaría al Harvard College, graduándose en 1904, realizando estudios de economía y política. Antes de graduarse en el Harvard College, conoció a Eleanor Roosevelt, una prima de sexta generación, en una recepción dada por su tío lejano, Theodore Roosevelt, en la Casa Blanca. A pesar de que se habían conocido cuando eran niños, el primer encuentro que tuvieron formal fue en la recepción de la Casa Blanca en 1903. Número 8. Se graduó de abogado y ejerció en una prestigiosa firma.
Tras graduarse sin complicaciones en el Harvard College, Franklin acudió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, donde egresó en 1907. Pese a que no ejerció mucho tiempo en su profesión, trabajó como abogado en una firma particular al año siguiente, en la prestigiosa Wall Street, ejerciendo el derecho de sociedades. Sin embargo, trabajaría temporalmente en esa reconocida firma hasta que se decantó por la política a partir de 1909. Número 9. Se interesó por la política en detrimento de su profesión. Para 1909, Franklin tenía otros intereses, pese a que su profesión con Wall Street le dejaba unos buenos dividendos. No obstante, la influencia política de su familia y la inspiración de su tío lejano, Theodore Roosevelt, como presidente de Estados Unidos, le condujeron dentro de la vía política. En 1910 se presentó como candidato para el Senado por el estado de Nueva York, específicamente al distrito de Hyde Park, logrando vencer en las elecciones contra todo pronóstico. Número 10. Fue el primer senador demócrata de Hyde Park desde 1884. Cuando se presentó como candidato al Senado del distrito de Hyde Park, los pronósticos no eran nada alentadores. En primer lugar, ningún candidato demócrata había ganado después de 1884 y Roosevelt quería ocupar un escaño dentro del Senado. Por ende, el prestigio y la capacidad de oratoria hicieron que el electorado de Hyde Park lo eligiera contra todo pronóstico, labrando un camino exitoso dentro de la política estadounidense. Número 11. Entró como miembro del gabinete del presidente Woodrow Wilson. Para 1912, Woodrow Wilson es elegido presidente de Estados Unidos, iniciando su presidencia en marzo del siguiente año, tras ocupar la gobernación de New Jersey. Wilson propuso su gabinete ministerial y reclutó a Roosevelt, que en ese momento era un joven de 32 años y con un futuro prometedor dentro de la política norteamericana. Roosevelt ocupó la Secretaría de Marina a partir de 1913 hasta 1917, pese a la contrariedad de miembros del gabinete, en especial del mismo secretario de Estado William Jennings Bryan. Tras la oposición de algunos miembros de la administración Wilson por considerarlo joven e inexperto, Roosevelt ideó un plan para callar la boca de sus detractores políticos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Roosevelt fundó la Reserva de la Marina de Estados Unidos y trabajó incesantemente en expandir la Marina ante eventuales guerras. Por tal idea, se ganó la oposición de algunos miembros de la administración Wilson, pero el presidente dio luz verde, y más cuando Estados Unidos entró a la Gran Guerra en 1917. De esta manera, el cuerpo de reservistas de la Marina se había puesto en marcha gracias a la genialidad de Roosevelt al frente de la Secretaría de la Marina, siendo una pieza fundamental para la administración de Woodrow Wilson. Número 12. Sufrió un duro revés político. No todo fue un camino de rosas para Franklin Delano Roosevelt, en especial cuando intentó aspirar por un puesto en el Senado por el estado de Albany en 1914. Durante su estadía como secretario de la Marina, Roosevelt expresó su deseo de entrar en la política estadounidense como senador por Albany ante la contrariedad del presidente Wilson. Sin embargo, las elecciones de 1914 no fueron las esperadas, y Roosevelt sufrió una humillante derrota en manos del republicano James W. Gerard. Tras la dura derrota, regresó a sus funciones dentro de la Marina estadounidense. Número 13. Retomaría su profesión brevemente. Tras culminar su estadía en la Marina, Roosevelt realizó diversos viajes a Europa, donde coincidió con Winston Churchill en 1918, cuando el británico era ministro de municiones bajo la autoridad del primer ministro David Lloyd George. ¿Quién se imaginaría que años después ambos serían protagonistas en otro contexto y cargos de renombre? Para 1918, y con el final de la Primera Guerra Mundial, se opuso fervientemente al desmantelamiento del ejército, aunque Wilson hizo lo propio. Luego de su gira por Europa, se postula para las elecciones presidenciales de 1920, haciendo llave con el candidato demócrata James A. Cox, siendo electos para la Convención Nacional del Partido Demócrata. Sin embargo, estuvo cerca de conseguir la vicepresidencia, pero Cox fue duramente derrotado por el republicano Warren Harding, quien se quedaría con el sillón de la Casa Blanca. Con el descalabro de las presidenciales, Roosevelt se alejaría un tiempo de la política, retomando su profesión como abogado. Parecía indicar que Franklin dejaría la política, pero no por mucho tiempo. Número 14. Regresó a la política a lo grande. En 1924, volvería a la política abandonando definitivamente su profesión de abogado y entrando de lleno al escenario político. En sus tiempos sabáticos no perdió contacto con algunos miembros de los demócratas y se mantuvo al tanto de la situación. Para las primarias de 1924,
demostró su apoyo por el precandidato Alfred Smith, pero no sería elegido. 4 años después, Smith contaría con suficiente apoyo y sería el candidato demócrata en las elecciones presidenciales. Sin embargo, en 1928, Smith sería derrotado por el republicano Herbert Hoover, mientras que Roosevelt gozaría de popularidad en Nueva York, ganando la gobernación de dicho estado. Número 15. Gobernador de Nueva York y la Gran Depresión. La victoria en Nueva York lo afianzaron como gobernador de ese estado, siendo una bastión dentro del electorado estadounidense. Para 1929 estalla la bolsa de Nueva York y con ello se suscita la crisis económica o crack del 29, haciendo alusión a la Gran Depresión. En ese momento Roosevelt era gobernador de Nueva York e ideó algunos planes para que el estado no se viera tan afectado por la crisis económica global. Durante ese tiempo, Roosevelt alcanzó una masa de popularidad, tanto así que sus decisiones económicas en torno al estado era evidenciado en la esfera nacional. En el marco de la Gran Depresión de 1929, Roosevelt criticó la manera que Hoover administraba la economía, proponiendo al New Deal, un nuevo pacto global. Dicha estrategia llamó a la atención de los electores y lo convirtieron en una esperanza para la maltrecha económica global. Número 16. Gana las elecciones presidenciales de 1932. La popularidad de Roosevelt crecía y las propuestas para paliar la crisis fueron recibidas por la población ante la impopularidad de Hoover, que sería catalogado como uno de los peores presidentes de Estados Unidos. La esperanza recaía en Roosevelt, que respondió a la decisión de las masas a lanzarse como candidato presidencial en las elecciones de 1932. Su bandera política fue la propuesta de New Deal, que consistía en estimular el gasto público y reducir el número de desempleados. Para las elecciones de 1932, derrotó al candidato a la reelección Herbert Hoover, logrando que fuese el primer presidente demócrata en Estados Unidos. Los primeros compases de su administración estuvo lleno de dificultades provocadas por la Gran Depresión dentro de la administración Hoover. Por su parte, sus principales proyectos para sanear la crisis de 1929 fue la ejecución de escuelas, carreteras, hidroeléctricas y modernizar al país. Sin embargo, la fórmula económica seguía siendo una tarea pendiente y ardua y no tan fácil de socavar. Número 17. Fue víctima de un atentado. Apenas un mes de asumir la presidencia, fue víctima de un intento de magnicidio cuando un ciudadano italoamericano llamado Giuseppe Zangara, de 33 años, arremetió contra una multitud que se encontraba en un discurso de Roosevelt en Bayfront Park de Miami, en el estado de Florida. Roosevelt se dirigía a los espectadores y emitió un discurso. Entre los presentes estaba el alcalde de Miami y el de Chicago, Anton Cermak. Una mujer llamada Lillian Cross vio a Zangara apuntando al presidente Roosevelt y lo golpea a la mano, accionando al individuo el arma e impactando a varias personas, hiriendo mortalmente al alcalde de Chicago. Cross recibió una quemadura en la pólvora de una mejilla, mientras Zangara fue detenido y golpeado por la multitud, mientras que Roosevelt salió ileso del atentado. Roosevelt se dirigía con su equipo y sostuvo a Cermak, quien en sus últimas palabras mencionó: "Me alegra saber que fui yo y no usted, señor presidente". Cermak murió producto de la hemorragia, mientras Zangara fue llevado a prisión y condenado a la silla eléctrica en diciembre de 1933. Número 18. Estableció relaciones con la Unión Soviética. Durante su primer mandato, Roosevelt realizó una serie de acciones dentro de la política exterior. Una de ellas fue la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética bajo el liderazgo de Joseph Stalin. Por otro lado, solicitó ante el Congreso una ley de rearme y de preparar para el ejército ante una potencial guerra, cosa que sucedió años después. Número 19. Apoyó de manera indirecta a los aliados en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Con el ascenso de la Alemania nazi, Roosevelt inmediatamente se mostró crítico a las ideas expansionistas del líder del Tercer Reich. La invasión alemana a Polonia fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se mantuvo a la expectativa mientras se mostraba abierto al apoyo de los aliados en el conflicto. Sin embargo, la ocupación a Francia y la resistencia británica en 1941 le sirvió para que apoyara con logística y dinero a Gran Bretaña, pero sin hacer una declaración de guerra ante las potencias del eje. Para ello, fue partidario de apoyar a Gran Bretaña y más con la llegada de un viejo conocido, Winston Churchill, como primer ministro. En ese momento, en 1941, se firma la Carta del Atlántico en algún punto del océano homónimo, donde los gobiernos de Roosevelt y Churchill se comprometieron a la cooperación mutua ante el avance nazi en Europa y parte de África.
Número 20. El Día de la Infamia. Alemania e Italia atacaban en Europa y parte de África, pero el tercer miembro del eje era Japón, que compartía ciertas similitudes expansionistas con los alemanes y quería adentrarse en el Pacífico. Estados Unidos había establecido algunas bases militares y navales en el Pacífico, vigilando de cerca a Japón. Por ende, el gobierno de Roosevelt decidió cortar con el suministro de petróleo y de otros recursos al imperio japonés, y la respuesta de los nipones fue clara: atacarlos desprevenidos. De esta forma, Japón ejecutó el ataque a Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El avance nipón fue duro y Estados Unidos ni siquiera pudo defenderse de los incesantes y constantes ataques de los japoneses. Tras las bajas y el horror del escenario, Roosevelt se reúne con carácter de urgencia con el Congreso estadounidense, dando el célebre discurso del Día de la Infamia. De esta manera, Estados Unidos ingresaba formalmente al conflicto, declarando la guerra a las potencias del eje, conformando equipo con los aliados. Número 21. Su labor en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El apoyo de Roosevelt a los aliados fue fundamental, sumando a la resistencia británica y soviética y del resto de los aliados en Europa. Por ende, el rol de Estados Unidos sirvió para dirigir el curso de la guerra, centrando sus esfuerzos en el Pacífico y apoyando con logística en Europa. Durante su tercer mandato, Roosevelt se reunió con los líderes de Gran Bretaña y la Unión Soviética para visualizar el panorama mundial y el destino una vez concluida la guerra. Sin embargo, Roosevelt no observaría la victoria aliada, ya que unos meses antes de la conclusión, en agosto de 1945, había fallecido de manera inesperada. Número 22. Se le considera el presidente más popular de Estados Unidos. Roosevelt estuvo a cargo de la nación más poderosa del planeta en dos momentos cruciales, como los coletazos de la depresión económica y el curso de la Segunda Guerra Mundial. Su carisma, proyectos y planes le catapultaron para ser el presidente más popular en la historia de Estados Unidos. De hecho, fue electo en 4 periodos presidenciales que abarca desde 1932 hasta 1945. Este último tramo no fue completado por su repentina partida física. Por tal motivo, Roosevelt es hasta ahora el único presidente estadounidense en ser electo en 4 ocasiones consecutivas. Número 23. Su salud se deterioró por la Segunda Guerra Mundial. Pese a mantener una actitud positiva en las reuniones de alto nivel y con aliados políticos, Roosevelt ejerció una fuerte presión en los hilos conductores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su salud se vio paulatinamente con un alto grado de deterioro, donde a algunas reuniones enviaba a su vicepresidente Harry S. Truman. Por otro lado, vigiló de cerca el desarrollo del programa atómico como el Proyecto Manhattan, pero nunca pudo decidir, debido a que su salud se encontraba afectada. Algunos miembros cercanos a Roosevelt consideraron que la salud del presidente estadounidense se vio profundamente afectada tras lo ocurrido en Pearl Harbor y con el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Número 24. Falleció de una hemorragia cerebral masiva. Entre marzo y abril de 1945, las visitas constantes del médico personal de Roosevelt se hicieron evidentes dentro de la Casa Blanca. De hecho, Roosevelt padecía de cifras elevadas tensionales y de dolores de cabeza constantes desde que inició el año 1945. En la tarde del 12 de abril de ese año, el presidente sufrió de un fuerte dolor de cabeza que lo dejó inconsciente, siendo llevado a su dormitorio. Allí, el doctor Howard Brand, su médico personal, lo atendió en sus últimos momentos de vida. Franklin Delano Roosevelt sufrió de una hemorragia cerebral masiva, falleciendo a las 15:35 horas del 12 de abril de 1945. La muerte de Franklin Delano Roosevelt impidió culminar su cuarto periodo presidencial, sumado a que no logró ver el final de la Segunda Guerra Mundial. Número 25. Un funeral de Estado. La muerte de Franklin Delano Roosevelt fue un acontecimiento que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Su funeral se dio en presencia de algunos líderes mundiales, quienes lamentaron la muerte en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, se decretó 3 días de duelo nacional y su cargo fue ocupado por su vicepresidente Harry Truman, quien lo suplió el resto de su mandato. Su muerte impidió ver la victoria de los aliados, la ejecución definitiva del Proyecto Manhattan y de llegar a un acuerdo para las zonas de influencias en Europa con Stalin. Roosevelt falleció a la edad de 63 años y fue enterrado en una cripta familiar en Hyde Park, Nueva York. Número 26. Vida personal. En cuanto a su vida personal, Franklin Delano Roosevelt se casó con una prima lejana y a la vez sobrina de Theodore Roosevelt, Eleanor,
en 1905. Su relación no fue aprobada por la madre de Roosevelt, aunque finalmente aceptó a regañadientes. De su matrimonio con Eleanor nacieron 6 hijos: Anna Leonor, James, Franklin Delano Roosevelt Jr., Elliot, Franklin Delano Roosevelt III y John Springwell. Todos sus hijos sirvieron dentro del ejército de Estados Unidos, siendo condecorados por sus méritos y logros. Pese a la reputación de sus padres, los hijos del matrimonio Roosevelt no destacaron en la política ni en las labores sociales, viviendo de escándalos y matrimonios fallidos. Tras su muerte, Eleanor se convirtió en activista de los derechos humanos, siendo condecorada por los gobiernos de Truman, Dwight Eisenhower y John F. Kennedy. Eleanor murió el 7 de noviembre de 1962 a la edad de 78 años, producto de una anemia plástica que hace muchos años la aquejaba. Su cuerpo, al igual que la de su marido, se encuentra en la cripta familiar en Hyde Park, Nueva York. Número 27. Cultura pop. La vida del presidente Franklin Delano Roosevelt ha sido llevada a la gran pantalla en ocasiones, más que todo en películas bélicas o que sean alusivas a la Segunda Guerra Mundial. Una de las interpretaciones estuvo a cargo del actor John Boyd, quien personificó al presidente estadounidense en la película Pearl Harbor del 2001. Asimismo, la interpretación de Bill Murray como Roosevelt se evidenció en el film de comedia británico Hyde Park and Hudson. Franklin Delano Roosevelt fue fundamental dentro de la Segunda Guerra Mundial. Su carácter, temple y determinación ante situaciones adversas le valieron un rol incuestionable dentro de la historia política de Estados Unidos. Con estos 27 secretos ocultos de Franklin Delano Roosevelt, culminamos y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres acotar algo, puedes expresarte en los comentarios. No olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Síguenos en nuestros perfiles oficiales que se muestran a continuación, además de nuestro canal principal de Dossier Interactivo y nuestra web oficial de dossierinteractivo.com. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta un próximo Boletín Curioso.